Bueno, continuamos acá desde Union Supermarket en Lawrence, Massachusetts. Programa sumamente interesante, un gran calor de esta comunidad, dominicanos que se destacan en el exterior, dominicanos que juegan roles importantes. Empiezo de nuevo. Bueno, estamos desde Union Supermarket en Lawrence, Massachusetts, un lugar muy importante en la geografía de los Estados Unidos, dominicanos jugando roles vitales en la dirección de niveles de dirección del Estado de Lawrence. Entonces, vamos a conversar, seguimos conversando con autoridades y con personas representativas de la comunidad y profesionales destacados. En este momento están con nosotros Wendy Estrella y Zoila Gómez, ¿verdad? Que son abogadas de inmigración, dos destacadas profesionales de la comunidad dominicana. Buenos días, bienvenida, qué bueno que están por acá compartiendo con nosotros. Buenos días, el gusto es mío. Y Buenos estoy segura días. de Wendy. Buenos días. Bueno, vamos a sacarle provecho a esta Sí. información. Hace tiempo que las estábamos viendo aquí en la carpa y vamos a ver cómo ustedes han trascendido en esta comunidad y cuáles aportes le hacen. Wendy. Wendy. Adelante. Bueno, realmente, oye, gracias por estar aquí resaltando un poco de lo que es lo que han hecho aquí los dominicanos. Así que le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, realmente yo llegué aquí a los Estados Unidos de la edad de 13 años. Tuve la oportunidad de hacer lo que es la high school o la escuela superior aquí en la ciudad de Lawrence. Y eventualmente me incursé en la profesión de abogada. Ya tengo casi unos 15 años, increíble, como abogada. Entonces, aparte de eso, también soy una inversionista aquí en la ciudad de Lawrence. Mi esposo y yo, donde hacemos el trabajo de comprar propiedades, arreglarlas. Así que Ustedes hacen el mismo trabajo que hacía Donald Trump. bueno, más o menos, pero no a ese nivel, Pero vamos a con decirlo de esa, reglas forma, de esa claras, forma. Pero es verdad, Donald Están de Trump. camino, están de camino. Pero sí, hemos tenido la oportunidad realmente de hacer varias cosas aquí, en conjunto con mi esposo también. Así que la ciudad de Lawrence ha sido realmente una ciudad que nos ha abierto los brazos. Nuestra comunidad nos ha apoyado mucho, no tan solo en el ámbito profesional como abogada, pero también hemos tenido la oportunidad de trabajar también, como dije, en propiedades, poniendo las propiedades más bonitas y dándole unas viviendas a las personas como realmente se lo merecen, ¿verdad? Especialmente los latinos que venimos aquí a buscar una mejor vida. Dicen que es muy dinámica esa área de trabajo en estos momentos aquí en Lawrence. Sí, claro, la ciudad realmente ha crecido muchísimo. Realmente necesitamos más viviendas. Entonces hemos tenido la oportunidad de hacer estas propiedades y poder habitarla de una vez, ¿verdad? Porque tenemos muchas personas que están mudando aquí, no solo de los diferentes países de Latinoamérica, pero también hasta de la parte de New York, que hemos visto que muchas personas están mudando para acá, para el norte, buscando empleos, buscando una comunidad que los apoye. Entonces hemos visto que realmente ha incrementado mucho la ciudad en eso. Bueno, la abogada Zoila Gómez, que trata temas de inmigración. Primero algunas información sobre su trabajo y luego ese tema con los dominicanos y latinos en esta zona. Sí, yo vine a Estados Unidos en el 88, cuando tenía 18 años. Me toca decir que Wendy y yo somos del mismo pueblo en República Sí, Dominicana. cierto. Somos de Tenares, y aquí en Lawrence vas a encontrar Oh. muchísima Muchísimo. gente de Tenares. Oye, se me había olvidado, Zoila, nuestras esa. familias se conocen desde que éramos pequeñas. Estudiamos juntas en la high school, fuimos a la misma escuela de leyes, hemos trabajado juntas mucho tiempo. Y ella me dice, qué coincidencia que caemos. ¿Cómo caímos tú y yo juntas aquí? Qué interesante. Qué bien. ¿Verdad que sí? Cuando yo he escuchado en varias instancias, en varios grupos, conversaciones, decir que el estado de Massachusetts en materia migratoria es un santuario. Sí. ¿Qué significa eso en términos legales? ¿No se aplica la ley con la misma severidad o rectitud que en otros estados cuando tiene que ver con inmigrantes? Sí y no. ¿Por qué? Porque una cosa es, ¿verdad?, que se aplique la ley de inmigración con severidad. Otra cosa es que las personas
que están enforzando las leyes locales y estatales se envuelvan con asuntos de inmigración. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos policías en el área, ¿verdad? En Lawrence, por ejemplo. La ciudad de Lawrence se llama Ser Santuario, no porque apoya a las personas que están aquí en los Estados Unidos indocumentadas a hacer cosas indebidas, sino que si una persona va a un destacamento de policía, es una víctima de quizás un crimen o fue una persona que causó un crimen, esa persona no es culpable hasta ser juzgado en una corte de ley, ¿verdad? Correcto. En una corte criminal. O sea, por el delito. su estatus de migratorio no se toma en consideración en el No momento se debe. no se debe. O para No se adquirir debe ciertos tomar. derechos. Por ejemplo, si una persona está indocumentada, ¿pueden los hijos acceder a las escuelas en ese marco normativo de los derechos? ¿Es posible? Sí, por supuesto. Aquí la educación hasta la high school tiene que ser prohibida a todos los muchachos, no importa su estatus legal. Permitida, en los usted Estados querrá decir Permitida, permitida. permitida. Tiene por ley, no por ley estatal, por ley federal. Ahora, cuando, El derecho a educación es para todos los chicos que viven en un estado o en una ciudad, no importa el estatus legal en los Estados Unidos. Sola, cuando te dice se debe y hace énfasis, parece que eso se viola. Lo Se relativo puede- al estatus Claro. cuando hay algún hecho delictivo. Hay ciudades y hay personas que sí tratan de imponer cierto tipo de restricciones, pero legalmente no lo pueden hacer. Tú puedes levantarte y poner una demanda a cualquier ciudad o institución que le niegue la educación a un chico o chica simplemente por no tener estatus legal. Muchas personas en proceso de regularización legal en Lawrence. Aquí en Lawrence hay, por ejemplo, los dominicanos en su mayoría son legales aquí en esta ciudad, pero sí hay una minoría de personas de origen dominicano que no tienen su estatus legal en orden. Hay otros que lamentablemente han venido acá, han cometido delitos y están en proceso de remoción. Algunos tienen derecho a un perdón de deportación y hay otros que no. Pero sí, la mayoría, yo diría, ahora mismo en Lawrence, de personas indocumentadas son centroamericanos. ¿Cuáles son los casos que recibes en tu ejercicio como abogada de inmigración en su mayoría, los casos frecuentes? Bueno, ahora mismo las personas que están entrando recientemente a los Estados Unidos de Centroamérica, mayormente de Guatemala, El Salvador, México y Honduras, por el nivel tan alto de criminalidad que hay en estos países, y la persona está buscando huir de estos países, buscando refugio, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, esa es la incidencia más alta. Desde Lawrence, entre dominicanos, lamentablemente, la incidencia más alta de personas en proceso de deportación son dominicanos que han cometido delitos criminales. Bueno, muchísimas gracias. Dos abogadas prominentes de Tenares, del nordeste de la República Dominicana, que hacen una excelente labor y representan muy bien a los dominicanos en Lawrence, Massachusetts. Así es. Gracias. Muchísimas gracias Wendy por estar aquí. Estrella y Zoila Zoila Gómez. Gómez y Wendy Estrella, de Tenares, hay que enfatizar. Y Cristian, oye, yo no me eché para atrás. ¿Cuánta ni gente una de coma. calidad? Tú dijiste en un momento, ¿Cuánta gente de calidad Así es, mucha nosotros gente de enviamos? dijiste que te habían criticado por ya un terminamos. gesto de Gracias. provocación que tú hiciste. Un gesto de provocación. Sí, pareció un ligero... No, lo que Vela, tú un dices, pero paso. tú dices con relación al tema de pagar la cuenta. Sí. sí. Bueno, yo lo que pasa es que yo tengo desde el 2014 diciendo lo que yo entiendo que hay que hacer para disminuir la violencia de género y nadie me hacía caso. Cuando yo lo abordé desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del bolsillo, eso generó un impacto. Pero de lo que yo dije ahí, yo no me arrepiento ni una coma porque lo que yo dije ahí está debidamente reflexionado. ¿Verdad? Y yo sigo, y de hecho, cuando lo de David Ortiz se aclare, cuando todo se aclare, ustedes verán cómo está conectado con lo que yo digo. Pasa que todavía eso, hay mucha turbulencia y no es apropiado estar abordando ese tema con ese nivel de profundidad hasta que no sepamos la parte, ni siquiera lo superficial que pasó. Mira, Pero cuando eso se A asiente propósito, ayer debidamente, Helen ustedes- y yo pagamos la cuenta.
¿Cuánto ustedes pagan? Ay, La cuenta la pagamos Julio y yo. Ajá. Y Joel. pero Dile, mira, Joel. a Mira. propósito de hechos delictivos y delincuencia, José, Elizabeth, ayer escuchaba a Eury decir sobre la lectura de la Biblia en las escuelas, una ley que a mí me parece absurda, y la resolución mucho más, a la Cámara de Diputados para que se aplique una ley. Decía, es que la gente que lee la Biblia no roba, la gente que lee la Biblia no mata, la gente que lee la Biblia no miente. Yo creo que si fuese Dice así, Eury. Muchacho, si ¿quién fuese fue que dijo así, eso? Dice Eury. Eury ayer. No, Si fuese así Eury. no habría problemas en la sociedad dominicana Pero ni en el Eury, mundo. un solo caso. No Donny come- Santana vivía con una Biblia debajo del brazo. No, por los curas no comience. Cristiano Elizabeth. empedernido con una Biblia debajo del brazo. Entonces, eso no tiene que ver. Pero además Eso no tiene que ver. para una cosa la educación es en casa. Para fines la lectura de la Biblia en las escuelas. Me parece que hay muchas Pero contradicciones. además, ¿con qué en todo criterio? esto. Oye, ¿con qué criterio se va a leer la Biblia? Yo voy a decir algo aquí que yo no sé cómo caiga, tampoco me importa. Pero voy a decir algo aquí. Déjame estar pendiente. Para que ustedes vean que más que se lea la Biblia, que dicho sea de paso es inconstitucional, eso lo puede objetar Claro. cualquiera. Pero yo creo que la Biblia, que es la principal obra cultural de la humanidad occidental, El libro más leído. sí, por eso digo la principal obra cultural. Debieran darle un Nobel de literatura a la Biblia, nunca se lo han dado. La primera obra que imprimió Gutenberg en su imprenta. Pero oigan lo que voy a decir. En América fue colonizada, desde su perspectiva descubierta, por los españoles. Los españoles que no tuvieron revoluciones en el siglo XVIII como tuvo Francia, pensamiento Alemania, no tuvieron esa edad de que enfrentó el oscurantismo que generó la Revolución Francesa, no tuvieron revoluciones como Inglaterra, como Alemania, como Francia, porque era muy rico por el descubrimiento. El feudalismo se extendió en ellos y ese feudalismo atrasado fue que nos conquistó a nosotros y nos colonizó. Oigan este dato. Atención a lo que hablan de la Biblia en las escuelas. No tengo problema con la Biblia para que ustedes vean que va a haber un denominador común. En América hay solo 2 países desarrollados. 2 países desarrollados. No hay más. Que son Canadá y Estados Unidos. ¿Qué característica común comparten Estados Unidos y Canadá? Además de que están en el norte con México, pero México es subdesarrollado. Son los únicos 2 países que no son de origen español. Y Brasil, que es de origen portugal, pero que es lo mismo. ¿Qué características comparten el resto de países de América Latina? Los católicos, ninguno es desarrollado. Colonizado Ahora, por España. todos los que son colonizados por España, todos son subdesarrollados. ¿O no es así lo que estoy diciendo? Búsquenme uno. ¿Y ustedes saben cuál es el problema de origen? De allí la famosa frase de espejitos por oro. ¿Usted sabe cuál es el problema de origen? Desde mi punto de vista, y eso tiene que entenderlo el Ministerio de Educación, se llama escolástica. La filosofía educativa que pone la fe por encima de la ciencia. ¿Qué pasa entonces en Canadá y aquí en Estados Unidos, que también son cristianos? Tienen un enfoque luterano de la misma Biblia. Por eso a mí no me preocupa que se lea la Biblia. El problema es con qué criterio se va a leer la Biblia. Porque la Biblia habla en parábola. Entonces en el nombre de la Biblia y del Corán tú matas gente. Y en el mismo nombre de la Biblia y del Corán tú la Y salvas. han matado millones. ¿Tú entiendes? Con Por los eso a mí mismos más libros. que saber si leer o no la Biblia en las escuelas es importante. A mí lo que me preocupa saber es con qué criterio se va a interpretar eso que dice ahí. Yo lo que entiendo es que en la educación de nuestro país tiene que haber un enfoque de derechos. Y si hay un enfoque de derechos, si hay una constitución que establece la libertad de cultos, nosotros no podemos obligar a los padres que no profesan la fe católica o la fe cristiana a que mandan a sus hijos a la escuela pública, que profesan la fe judía, que tal vez son musulmanes o que tienen otro tipo de denominación, a que entonces de manera obligatoria
se les lea la Biblia todos los días. Yo estudié en un colegio católico 14 años porque mis padres lo decidieron, porque eran católicos. Bueno, sí, pero y ya entonces eso es eso es una decisión ya No, de adoctrinamiento otra que cosa. tomaron mis padres. Pero en el sistema público, donde están todos nuestros niños y niñas cuyos padres no pueden pagar la escuela privada y deciden enviarla a la pública, tiene que haber una equidad en todo. Ahora, y por eso de ahí lo tan importante de que nosotros para tengamos pasar a- un para enfoque pasar a- de sí, derechos para pasar cuando a nuestro- vayamos a hacer para pasar a nuestros del sistema invitados, educativo. lo que tú dices de la Constitución, pero también dicen es de consenso. Ahora, ¿quiénes van a consensuar? Los cristianos y los católicos. Sí. No se le da oportunidad a otros, pero también se dice no es obligatorio porque el padre que no quiera que le lean la Biblia a su hijo solo tiene que notificarlo en la escuela. ¿Usted imagina Sí. a un No, eso es alumno imposible. que le diga, mire profesora, mi papá no quiere que lean la Biblia? La situación que acarrearía en la vida de ese niño, de ese estudiante, Pero- que desde el hogar se le diga, mira, a él yo no quiero que le lean la Biblia. La situación de conflicto que crean ese joven, en ese niño. Sí, pero para armonizar eso con la Constitución, porque eso lo va a atacar cualquiera y lo va a tumbar en el Constitucional, aunque el Constitucional también quieren que lean la Biblia. Sí. En el que sea ahora mismo, en el Constitucional también leen la Biblia. Entonces, el tema es que yo creo que más que Biblia, esa resolución del Partido Quisqueyano Demócrata, porque hay que decir que es el Partido Quisqueyano Demócrata que la propone, ¿no? El PQD de Wessing. Eso pero debe... fue aceptada por lo Bueno, demás. pero Bueno, es ley, es es de ley. ellos la iniciativa. Sí, pero es fue ley. aceptada por lo Ahora, demás. esa iniciativa, en vez de Biblia, debe decir hablar de religión en las escuelas. Claro. Que Que es- ahí sí coincide es con la correcto, Constitución. claro, es Ahí sí correcto. coincide con la Claro. Constitución. Si dijera en vez de Biblia hablar de religión, porque Desde el punto de vista engloba cultural, la educativo. categoría completa. La materia de religión. Pero a mí particularmente me gustaría saber qué opina esta comunidad de que se lea la Biblia en las escuelas. Porque A propósito la de que- religión aquí también es fundamental. A propósito de que las escuelas en los Estados Unidos no contemplan esa posibilidad de que una de las grandes críticas y que se ha dicho de las razones por las que hay tantos tiroteos, por las que a veces suceden cosas que son impredecibles y que han afectado la visión que se tiene del sistema escolar norteamericano, se lo han traducido a que no se lee la Biblia en las escuelas en los Estados Unidos. Santiago Yo no Martínez. diría que es eso, Tenemos pero bueno. aquí Antes de dos pasar autoridades. con ellos, Ajá. por favor, yo quisiera que Santiago nos dijera su versión sobre este tema de la lectura de la Biblia en las escuelas en República Dominicana. Bueno, mira, aquí, primero que todo, en Estados Unidos sería imposible porque es anticonstitucional. Las naciones se rigen por sus constituciones, que es lo que determina lo que es legal e ilegal. La pregunta que se tiene que hacer todo el mundo, o sea, la pregunta que nos hacemos todos, ¿en qué cambiaría eso en nuestro país? O sea, ¿qué lograríamos? ¿Podríamos nosotros tener una mejor sociedad? ¿Podríamos evitar más violencia? ¿Podríamos crear a jóvenes en otro ambiente, en otra categoría? Yo diría que lo que se anda buscando en el fondo es cuál va a ser el beneficio de tomar esa decisión. Yo te puedo decir claramente, para mí es un asunto político. Los políticos votan a favor de esto porque hay muchos cristianos, hay mucha gente que Claro, votan claro. y la gente, nadie quiere buscarse problemas a la hora de correr una campaña. Y si usted tiene que levantar la mano y tiene el lugar lleno de cristianos, aún usted no piense que es conveniente para usted, usted lo hace. por- Y es eso por ha ahí. sucedido muchísimas veces. Es por ahí, es por ahí. Un ejemplo, yo podría decirte, yo estoy en contra de la homosexualidad, estoy en contra del matrimonio homosexual, yo respeto a los homosexuales y las personas que tienen eso. Yo, como político, no podría nunca votar a favor de eso. Pero yo reconozco que ellos tienen el derecho, o sea, yo les defiendo el derecho que tiene la comunidad homosexual, la comunidad LGTB, de hacer todo, de participar, de integrarse. Ahora, yo como ente personal, ¿no? Como un padre de familia, como alguien formado, no estaría de acuerdo, pero no quiere decir que porque yo piense diferente sea algo que realmente sea Ahora, los determinante. padres, no los sé si me padres que entiende. cumplan con su responsabilidad. Cada ¿Qué quien- católico que le lea la Biblia a su hijo en la casa, el que es musulmán que le lea el Corán? Que cumplan con su responsabilidad y que le sí. dediquen su tiempo a sus hijos y que no se trate de imponer
Una, Yo lo que viola la Constitución, evidentemente. Yo Una lo que ley pienso, Cristian, también es absurda. que estamos construyendo el ciudadano del futuro, porque esta disposición no es a los niños que están ahora mismo, que van a salir de las escuelas, que milagrosamente va a bajar la delincuencia porque le estamos leyendo la Biblia. No, esto es para los ciudadanos del futuro. Y yo creo que el Ministerio de Educación y el gobierno tienen que tener muy en cuenta cuál es el ciudadano que nosotros estamos creando y en base a eso crear la política educativa y que no sea de manera errada y que no sea tampoco desigual. Esa Bueno, es mi única el responsable del gobierno de la aseveración. ciudad, por acá está el alcalde con nosotros, el alcalde Dan Rivera. Voy a dar un Está aplauso al acompañado- alcalde, hombre. Acompañado de Pavel Payano, concejal, qué bueno que están por acá. Buenos días. Buenos días. Es importante, Bienvenido. bienvenidos a su ciudad. Sí, claro, Y a este siempre programa. con la mano abierta, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a la orden. Alcalde, hemos escuchado algunos actores de la vida de Lawrence. Han pasado por acá hablando de las necesidades, aspiraciones, retos. Usted como alcalde, nos gustaría un poquito de su historia, de cómo llega, pero los principales retos de la ciudad, que está conformada fundamentalmente por dominicanos. Sí, no, yo me crié aquí, mi mamá es dominicana, mi papá es puertorriqueño. Yo como Pavel fui a la escuela pública aquí. Llegamos aquí como a los 5 años de Nueva York. Y en ese tiempo nosotros nos criamos aquí, somos de aquí. Y llegar a ser alcalde para mí es un honor, un orgullo tremendo. Y nosotros sí nos gastamos también un tremendo orgullo porque tenemos un concilio municipal que es mayoría de hispanos. Nada más son 2 que no son hispanos que están en ese convenio. 7 a 2. ¿Ah? 7 contra 7 a 2. Y también en la escuela pública también es casi iguales. Yo creo que son 5 y 2. Y con el con un hispano también en la alcaldía es un tremendo poder que la comunidad hispana cuenta. Muchísimas veces nosotros estamos en acuerdo tremendamente y hacemos muchas cosas. El departamento de policía es uno de ellos. Hemos cambiado la cara realmente de los policías que caminan en la ciudad. Estamos casi por estar medio y medio y personas de color y también medio y medio anglosajones. Yo espero en un año de hoy estar una mayoría de los policías de la ciudad de Lawrence van a ser hispanos, afroamericanos o asiáticos, y eso es tremendo porque tenemos el apoyo del Concilio Municipal y la alcaldía haciendo ese trabajo. Y esa integración de multietnias, ¿cómo cambia el comportamiento del cuerpo policial y del ciudadano que está viendo un rostro ya diferente de ese cuerpo policial? No, yo creo que cosas buenas y cosas malas, porque en cada grupo hay malos también. Entonces, hemos tenido que votar unos cuantos de nosotros también, pero a la misma vez, cuando una persona está en patrulla y para una persona anciana, va a ver su abuela en esa persona, va a ver su tía en esa persona. A mí también, cuando los muchachos tienen problemas y para un policía, van a ver su papá, van a ver su tío en esas caras. Ahora, esperamos con el entrenamiento que se está dando, que ellos van a desarrollar una ayuda diferente que se ha pasado en el pasado. Hicimos un análisis y antes que yo llegué había un 80% de oportunidad. Cuando tú llamabas para ayuda, tú estás llamando para ayuda, 911, 80% de las veces te iba a llegar una persona que no hablaba tu idioma. Cambiamos eso realmente hoy en día. Y eso nada más en la policía, porque se está hablando el jefe de obra pública, un dominicano, la ingeniera de la ciudad, yo creo que la única ingeniera en la ciudad del estado, que es hispana, que es una dominicana que también, ese se ha hecho, no solamente porque yo soy alcalde, pero porque tenemos el apoyo del Concilio Municipal y realmente la comunidad. Y para añadir, yo pienso que 2 de las cosas más importantes que han pasado en esta ciudad, uno ha sido sobre la educación. Me gustó que usted estaba hablando de crear un ciudadano del futuro. Entonces, es una parte importante. Y lo segundo de lo que pasó en el departamento de policía, porque tenemos más latinos en ese departamento y más gente de Lawrence en el departamento. Un amigo mío fue policía del año, y una de las cosas que él hizo fue que había un carro que estaba en fuego y él se entró adentro a rescatar a alguien. En otra, subió una ofensa, se cortó todas las manos. Yo digo, oye muchacho, ¿y por qué tú haces todo eso, poniendo tu vida ahí, cuando los otros policías no estaban haciendo eso? Y digo, Pavel, esta ciudad es mía. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer?
Y tanto así, hemos visto un cambio verdaderamente en el departamento de policía. Y yo pienso que eso fue bien importante y parte del legacy que está creando el alcalde. Pero la segunda cosa que yo pienso que aquí no mucha gente habla de eso, pero va a ser un cambio increíble para nuestra ciudad, es la educación de Lawrence. Cuando yo comencé la política hace 8 o 9 años, la educación de Lawrence estaba en el piso. Y yo entré en el comité escolar. En ese momento, 51% de los muchachos estaban quemando en el examen estatal de matemáticas. Ahora es una cosa, es como un 180% que se ha cambiado la cosa. Tenemos más muchachos entrando a la universidad. Tenemos un programa donde los muchachos de bachiller pueden coger clases de universidad. Yo me he encontrado con niños que se salen de la high school de bachiller con 30 créditos ya de universidad. Es lo que cuando estamos pensando de cómo cambiar esta ciudad, tenemos que siempre enfocarnos no solamente en la seguridad, pero en la educación de la juventud. En función de esos planes, concejal, ¿cómo está el nivel de criminalidad con relación a ciudades de un mismo nivel poblacional? Bueno, yo sé que te hicieron la pregunta a ti, Bueno, pero yo creo que alcalde, el dale. asunto que nosotros tenemos, que están bajando, los incidentes de crimen van bajando. Pero a vez en cuando, casi cada año, hay un crimen que es tan feo que la gente se cree, wow, si eso pasa aquí, puede pasar cualquier cosa. Teníamos el incidente que una muchacha así de 13 años murió de un overdose, ayudado por un hombre de 40 años, algo así. Wow. Y todo el mundo dice, wow, si eso puede pasar aquí, puede pasar cualquier cosa. Pero realmente, estamos en línea, por la primera vez en muchos años, tener nada más 150 carros robados en la ciudad de Lawrence. Y eso antes habían 600 Y si le el año. ponen GPS activo no se roba ni uno. Bueno, y algo también no de se lo roba Las dos uno, cosas, están Ajá. bajando los incidentes, Sí. pero a la misma vez, cuando pasa una cosa tan fea, uno dice, mucho bueno, la si eso atención. puede pasar Sí, cualquier cosa. La parte de los carros de incidente es importante porque en una ciudad de 80,000, más de 80,000 personas, tenemos como casi 50,000 carros. Yeah. Que solamente O sea, ciento y que pico se están 150, robando. exacto, O sea, es insignificante. Sí, pero una parte también que yo pienso es que en los últimos 2 años el departamento de policía ha cambiado mucho. Y hay más organización, hay una estrategia y hay visión, y eso tiene que ver que tenemos un nuevo jefe de policía en el departamento. Yo quería hacer una pregunta a ambos. Yo estoy diseñando una política pública de seguridad y yo he encontrado en los estudios que hemos hecho con mi equipo un factor que no se suele tomar en cuenta. Atención a la iglesia, porque esto tiene mucho que ver con la iglesia. Sí, yo encuentro que 9 de cada 10 casos, a veces más, de la delincuencia común con violencia, es ejecutada, es protagonizada por jóvenes, en la mayoría de ellos hombres, casi no mujeres, que vienen de hogares disfuncionales, no monoparentales, para que no vayan a pensar que no, disfuncionales. ¿Qué significa esto para nosotros? Son hogares que no son organizados, que no están planificados, que no son formales. ¿Qué porcentaje de familia en Boston tienen esa característica de disfuncional? Por ejemplo, que el niño se críe solo en un barrio, que la mamá, que sea monoparental, que solamente tenga la madre o el padre, que vive en la calle, que no estudie. ¿Qué porcentaje de la comunidad aquí tiene esa característica? Bueno, por mucho tiempo eso se ha hablado que eso fue definitivamente un problema con la sociedad, que hay menos padre y madre juntos en hogares organizados así. Yo te digo, cuando el número de personas, el número de mujeres que están viviendo solo con un hijo es tan alto, eso es normal entonces. No, eso no es está normalizado eso. Lo que yo te digo con eso es que en vez de enfocar que no hay padre en la casa, ¿cómo podemos ayudar a esas mujeres que están solas? Yo soy un producto de una casa que me crié con la mamá con mi mamá. No, porque tú puedes ser hijo de un hogar, tú puedes nacer en un hogar monoparental. Yeah. Que o no sea vivir disfuncional. que no sea disfuncional. Exacto. Disfuncional es cuando no hay organización, cuando no hay planificación. A su no hay punto, exacto. yo pienso que algo importante, que hay muchos padres que pueden estar la pareja junta o no, que todavía no saben hacer padre.
¿sabes? Claro. Y necesita O sea, un poco de pueden tener educación. los dos y el hogar ser Porque disfuncional. algunas veces, ¿cómo uno sabe cómo hacer un padre? Viendo su propio padre. So, si uno Digo, si tu padre era bueno. o sea, exactamente. Si no tuvo esa educación, uno no sabe cómo hacerlo si no recibe esa educación. Lo que hacen muchas escuelas en los Estados Unidos es que dan clases para los padres, para enseñarle a ellos cómo hacer eso. Como También escuelas aquí, de padres. Como escuela de padres. Exacto. Aquí tenemos una organización llamada Family Services, Servicios Familiares, y ellos tienen una clase que yo fui a la graduación, habían como 12, 15 padres que estaban cogiendo esa clase y toditos Para salieron ser mejores para padres. ser mejores Yeah. padres. No era que eran malos padres, pero querían ser mejores padres. Las iglesias, José, en eso ayudan. Bueno, también. No, y hay Eso mucho, ya y hay te mucho. iglesia. Yo te digo eso, empecé así porque son muchas las personas que están viviendo aquí y uno lo ve y dice, bueno, me da que eso, maybe esa familia está disfuncional, pero va viviendo en esta sociedad con el dinero que ellos se ganan tan bajo, en trabajos que son tan fuertes, en una sociedad que estamos tantas personas viviendo casi juntos uno encima del otro, se le hace difícil. La disfuncionalidad, entonces la violencia que pasa en la calle, eso llega al hogar y también llega a la urna. Sí. So, nosotros tenemos que estar, tener eso en mente, que eso está pasando. Y por eso que nosotros estamos gastando casi tanto dinero en la educación de nuestro hijo. Hablando de las madres solas, porque no me gusta utilizar, para mí es errado el término madre soltera, porque eso es un estado civil, de las madres que están solas criando a sus hijos. ¿Ustedes tienen algún programa para ayudar a estas madres y a estos niños que pues falta uno de los progenitores en el hogar? Puede ser un padre también, puede ser un padre solo, porque a veces lo vemos desde el punto de vista de la mujer solamente, o puede no le ser un decimos padre abuelo, soltero, no. no, No. tampoco, un padre solo, o puede ser un abuelo o una abuela que esté solo con sus nietos. Entonces, ¿qué programas tienen ustedes para apoyar esta familia monoparental? En el nivel estatal más que nada está. Sí, el grupo de personas más protegida aquí en Massachusetts es una mujer con un hijo, un padre con un hijo, porque el Estado quiere proteger el hijo más que nada. Y si tú te encuentras que no tiene casa, es por ley que el departamento de housing. niño y familia Sí, ok. tiene que buscarte donde ir, donde quedarse. Muchísimas veces ellos van al ¿cómo te digo? A un hotel, algo así, pero le dan con donde vivir. El WIC es directado específicamente a darle comida y alimento a los muchachos por vía de su padre. Hay muchos programas entonces, los programas para las mujeres que se encuentran sin la cosa que necesitan, muchísimas de las organizaciones sin fines de lucro también tienen programas como enseñarle el español, en inglés, como enseñarle cómo hacer un interview para un trabajo. Sí hay mucho apoyo. Si tú ser una mujer con un hijo en este estado, tú estás bien protegida. Comentaba para añadir a eso, perdón. Yo pienso que para los padres que están casi como un caso de emergencia, ¿verdad? Como el alcalde dijo, si la casa se le va a ir, o si está en un nivel de pobreza que necesita ayuda al Estado, entonces ahí están esos recursos. Pero para muchos de los padres que también son padres trabajadores, que no tienen suficiente, pero no están pasando hambre, esos programas el Estado no ha provenido. Nuestra ciudad es una ciudad que es pequeña y es una ciudad que comparado con las otras ciudades es pobre. Y si los recursos estuvieran ahí, estoy seguro que la gente de este pueblo hubiera dicho, vamos a poner recursos para ayudar a estos padres. Pero es algo que, especialmente los demócratas, siempre están peleando que el Estado proviene en más recursos, porque hay algunos programas, pero no suficiente para la población entera que lo necesita. Comentaba con uno de los invitados. Voy a cambiar el tema. Si usted tenía algo que anotar. No, yo sobre iba a este decir, programa. uno de esos asuntos es que nosotros encontramos que tenemos el autobús, que es porque yo creo que allá es el autobús Es gratuito, aquí. la OMSA. OMSA. La OMSA. Transporte público. Aquí en Merrimack Valley Regional Transit Authority. Yo hice un programa, le mandé un presupuesto al concilio para que ellos lo pasen a darle a todas las personas que usan el bus en Lawrence, que lo den gratis. ¿Por qué gratis? Y por gratis, porque son muchas personas. Y es $1.50 ahora. Pero sí. $1.50 ahora. Y ¿Qué trayecto por $1.50? de un punto a otro.
un punto Ok, a otro, pero puede Ahí toda la ciudad. por la ciudad. donde sea. Y, Ok. y gratis porque son las personas que están usando eso, nomás tienen esos ese $1.50. Ah, ya ustedes tienen el estudio. O sea, Exacto. son extremadamente Si pobres. yo tengo el dinero para coger un taxi, yo lo cojo. O un Uber. Pero están la gente que están usando autobús. ¿Y nada quién más va a tienen pagar ese- entonces los costos? Bueno, del la ciudad. autobús? Porque tenemos ese recurso. Nosotros, Oh. por bueno manejo de nuestro dinero, nosotros tenemos $15 millones en no sé cómo decirlo, de en reserva, la reserva, ¿no? reserva. Y venimos de tener un déficit en años pasados. So, nosotros estamos en una posición que podemos ayudar con ese pedacito. Desde el punto de vista municipal, ¿cómo ustedes abordaron el tema de las explosiones de gas que hubo el año pasado? Que yo se lo pregunté a los entrevistados anteriores. ¿Cómo Bien. ustedes, qué responsabilidad tenían ustedes con la fiscalización de esa empresa? Bueno, físicamente, en asegurar que lo que estaban haciendo en la calle, arreglando la tubería, asegurando que lo estaban haciendo bien, de una manera que era responsable. Pero ¿cuál fue la causa de las explosiones? Técnicamente hablando. El gobierno federal todavía está revisando, pero realmente lo que se encontró fue que en un proyecto estaban arreglando un pedazo de tubería y no lo hicieron bien, que dejaron que más gas se echaba Se acumulara. y entonces por eso en hogares que tenían cosas viejas, ¿cómo te digo? Calentadores viejos, estufa vieja, en esos lugares explotaron y hicieron fuego. Pero fue porque el signo llegó al donde estaba el hueco donde estaban arreglando la tubería y no le dio un signo para atrás que no necesitaba más gas. So, siguieron en un lugar donde 30 o 40 libras por pulgada Por metro cuadrado. llegaron a 100 libras de presión. Y todavía se está, como te digo, revisando el gobierno Investigando. federal. No han dicho exactamente, pero dijeron, por ese asunto pasó eso. Señor alcalde, corrígame si estoy mal en esto, pero también yo pienso que si Columbia Gas, que fue la compañía de gas, si ellos hubieran puesto la tubería que se tenía que poner ahí, aunque Hubiese resistido. Hubiese resistido. Eso fue lo que yo tuve entendido. Eso es supervisión. Lo que quitaron, ellos estaban Fiscalización. haciendo eso, pero lo hicieron, ellos están, en comunidades como nosotros, lo están haciendo lentamente. Parte del problema. Que no lo están haciendo como cuando lo deben hacer. Y yo pienso que el alcalde está siendo bien buena gente ahora mismo, porque para mí no lo estaban haciendo. Ya. ¿Sabes? No, y la segunda parte que encontraron fue que tenía que tener un ingeniero vigilando. Supervisando el Supervisando. trabajo. Y para ahorrarse ese dinero, lo quitaron. Ah, eso es grave. Uno de los Eso entrevistados fue parte de la anteriores calidad. Alcalde, usó la palabra sí, negligencia. el tema de la vivienda. Porque aquí son caros los alquileres, nos dicen, vemos edificios pocos edificios, hay fábricas abandonadas o lugares que estaban ocupados por fábricas. ¿Qué se hace sobre uso de suelo y sobre recomposición de zonas para tener más viviendas, más apartamentos y que sea menos precios? No, yo te digo, aquí la cosa más problemática es que la renta está demasiado alta. Pero usted tenía antes Wendy y Zoe, la que estaban hablando un chin de la Ajá. vivienda. Pero en querer parar las olas de gente que viene a vivir a Lawrence, antes teníamos una póliza de vivienda que querían parar esa ola. Pero esa ola viene. Yo creo que hay gente tan confundida que pueden parar una ola de gente que ellos vienen. Están aquí viviendo 2 y 3 familias en un apartamento. En una casa. En un apartamento para llegar Eso a es hacer la terrible, renta. hacinamiento. Nosotros, por la parte de nosotros, de que nosotros llegamos, van a tener el año 2021, 22, vamos a tener 1.900 nuevas hogares hechos. Algunas son nuevos de construcción y algunos son que están arreglados, que estaban Eran fábricas abandonadas. antes. Ajá, exacto, y algunas son que eran fábricas. El problema que la gente tiene con eso es que dicen, bueno, si viene tanta gente, hay que darle a todos esos muchachos a educación, salud pública, el dinero que se va a cobrar es un problema. Para mí no, el problema no es el problema. Para mí es la responsabilidad del gobierno es darle el servicio al que está. ¿Por qué no más construcciones verticales? Eso ya ha pasado también. En el río... ¿O en el para río qué Suba, entonces? Y digamos. quitan también para Te qué. digo, ¿Para 1900 qué van a llegar. construcciones verticales si esta subcomunidad sí es maravillosa? Bueno, uno No, de Eso porque pasa hablan con de esa poco visión. espacio. Uno de los argumentos también que hay
es que mucha gente ve que estas factorías, que antes eran centros de negocio, ahora van a ser ocupadas por apartamentos. So, aunque es importante por una ciudad de Lawrence seguir abriendo lugares para que más personas puedan vivir bien, ¿sabes? Claro, Que no sea un con apartamento- patio, con backyards, exactamente. ese tipo de cosas. Pero al mismo momento la gente ve como una ciudad bien pequeña, 6-7 square miles, viendo esas factorías ser reemplazadas para apartamentos, le hace a alguna gente pensar, oye, ¿y qué va a ser el futuro para los trabajos? Pero Sí. un punto importante es que mientras la ciudad esté creciendo, tenemos que hacer dos cosas. Uno, como el alcalde dijo, asegurarnos que los servicios públicos, como la educación, tengan el fondo que ellos necesiten. Por mucho tiempo, la escuela no estaba recibiendo los fondos necesarios para una educación adecuada. So, no una educación buena, pero sino una educación adecuada. Tenemos que llegar a un punto a donde la ciudad de Lawrence esté dando más de lo que la ley del Estado dice que tiene que dar. Pavel, a propósito que hablas de educación, aquí se han estado implementando en los Estados Unidos la llamada Charter Schools. Aquí en Lawrence ha iniciado ese proyecto de Charter Sí. Schools y Pero cómo va. so- Él no decía tenemos- anoche que votaron en tenemos- contra de las escuelas charters, decía Joel. No, el Estado, sí. El Estado. Bueno, you do first. En Lawrence, no solamente tenemos 5 charter schools, el Lawrence Family Development y Community Day tiene como 3 o 4. Primero, para que nuestros oyentes sepan de qué se trata, qué es una charter school. Lo importante es saber que las charter schools en Massachusetts son bien diferentes a las otras de los otros países. Aquí las charter schools son públicas. Eso significa que cualquier muchacho que aplique tiene una oportunidad para entrar. Hay una lotería para dejar que ellos entren. ¿En qué consiste? pero pagado por el dinero estatal. Pagado por el ¿Y en dinero qué estatal, consiste sí. la charter school? So, la Charter School es una escuela que está separada de la escuela central de Del la sistema. ciudad, del sistema central. Controlado. So, tiene su propia autoridad y la administración habla directamente con el Estado. Mientras las escuelas aquí tienen un superintendente y tienen comité escolar. comité escolar Yeah. y cosas así. Es Y la como cosa más regenteada grande es por los también padres. los contratos que tienen las ciudades con su, aquí se dicen unions, yo creo que ya son uniones. Los sindicatos. Con los sindicatos. Siendo un charter, tú no tienes que tener un contrato con las maestras. Pero Ok. siendo No público, están bajo tú de lo la ADP, tienes que no tener. están bajo la Bueno, ADP. no, tienen Ya. contrato, lo que no tienen es unión. Que es bien importante, porque no pueden bargain collectively. Sí, Miren, yo quiero que volvamos un poquito al tema del gas, está bien. porque me apunta Santiago aquí. Afectado. Te tira Ay. para adelante. Porque él y yo estamos los dos afectados por ese problema. No, lo que pasa es que... Bañándonos con agua No, fría lo que pasa es que yo y le buscando comida de otro preguntaba, lado. pero yo le preguntaba sobre el tema de cómo se gestionó el caso, pero tú mencionabas a Colombia Gas, ¿verdad? Me dice Santiago que ellos llegaron a un acuerdo con ustedes como autoridades para reparar el daño al margen de la investigación federal y que erogaron unos fondos para las reparaciones. Sí, nosotros llegamos a un acuerdo con ellos para arreglar las calles, $1 millón para cada milla. Para nosotros va a ser 33 millones de dólares. 5 millones de dólares. Perdón, todas las calles se afectaron. Todas las calles afectadas va a estar arreglada y con pavimentado de un lado a otro. Curb to curb se dice aquí. Sí. De un lado a otro. Tenemos ese dinero ya en mano y están a pie a hacer ese proyecto. También nosotros cogimos en el acuerdo 5 millones de dólares para el dinero que nosotros gastamos por la Los emergencia. operativos de emergencia. Y si había encima de eso otros 6 millones, pero con los 5 millones no tenemos que dar factura. Pero con los 6, que queremos coger los 6, también le tenemos que dar factura. ¿Y para esos 6 para qué? ¿Qué capítulos? Para la misma cosa, cosas que nosotros vamos a gastar. Son un ejemplo para nosotros, que no le pasó a las otras ciudades. El Parque Central en el sur estaba afectado tremendamente. Es un proyecto de casi $3 millones de dólares. Yo le voy a dar ese como un factor y entonces eso me van a dar esos 3 millones. Okay. ¿Y cuántas personas ustedes tuvieron que desplazar de sus casas y hospedar en lugares provisionales cuando ocurrió ese accidente? Bueno, en las tres comunidades llegaron como 40,000 personas. Nosotros somos medio de eso, casi O sea, que 20,000 entonces son como personas. 20,000. 20,000 personas. Entonces, lo que ellos están dando, ¿ustedes consideran que es suficiente? ¿O ustedes esperan que después de la investigación federal ellos tengan que seguir? El golpe de la ciudad, de los municipios, porque fueron los 3, fue uno.
cada persona que tiene un arreglo que tiene gas en la casa también le va a dar un golpe. Encima de eso, el Estado todavía falta darle un golpe. Y todavía el gobierno federal también le va a dar. Yo digo que no fue suficiente. Pero ¿cómo yo me puedo, con cara recta, puedo decir que eso no fue suficiente? Si casi nos dieron 42 millones de dólares. Pues ya ustedes tienen en sus nosotros, cuentas 42 millones de ellos, en su cuenta depositada. Nosotros no tenemos. No, nos faltan como 3 millones llega allá. Pero estamos casi allá. Pero esperando el federal, esperando el estatal. Y la en el pregunta caso- más importante, van a decir si ellos pueden sobrevivir tanto golpe. Después de todos esos pero golpes. yo creo que ellos no pueden poner un número. Es grande, Colombia Gas No, es grande. grande, nacional. Y no se espera poner un número. Y las una víctimas- vieja de un joven. ¿Las víctimas están demandando de manera personal o la ciudad? Sí, las dos cosas están Las dos pasando. cosas. Sí, Colombia Gas tiene una compañía NiSource, que es el padre de Colombia Gas y ese es bien grande. Pero no, como el alcalde dijo, yo pienso que mucha más gente van a seguir demandando. Pero lo que mucha gente teme es que en un par de años ellos digan, ok, ahora ustedes van a pagar por todo lo que estamos dando. Subiéndole el Señores. porque viene el gasto del servicio. Porque tienen un monopolio ellos en esta área. Señores, Por eso que yo he muchísimas llamado, gracias. dice este punto, por eso yo he llamado a quitarle la licencia a Colombia Gas y a darle a otro. A otro. Pues yo me voy a hacer presente, yo lo he dicho siempre, cada vez que ellos van ahí a subirle el precio al gas, yo me voy a hacer presente y abogar contra ese movimiento. Y será reto que todo el mundo lo haga porque ellos deben pagar de su bolsillo lo que pasó aquí. Bueno, despedimos al alcalde Dan Rivera y a Pavel Payano, concejal, importante participación sobre los problemas de la ciudad. Gracias. Nosotros vamos a nuestra ciudad, ahora volvemos a Santo Domingo. Cambio y fuera, Maurice.